¿Qué es mejor? ¿Darle el IVU a todo y bajar los impuestos a los ingresos y al trabajo, o mantener los impuestos al trabajo como están y que el IVU aplique a lo que ya está? Esa es la pregunta. ¿Quieres impuesto al consumo mayor, aunque sea un número más bajo, pero que aplique a todo? ¿O quieres un impuesto al trabajo y el ingreso más alto? Y esa pregunta nos la hemos estado haciendo por los pasados 20 años. Desde que quizás Rosselló propuso el tax de Rosselló, como se le conoció en el 2004, a la propuesta del sales tax de Rosselló, que después lo implementó Aníbal y la mayoría del PNP en la legislatura. Y esa pregunta, la respuesta ha sido hasta el día de hoy, pues las dos cosas: impuesto alto al consumo, impuesto alto al ingreso. Me llegó información a través de diversas fuentes de que no solamente lo que discutimos de un 8% de impuesto al ingreso, como se sabe que los documentos que Rivera Chats publicó y que había estado discutiéndose con la Junta, habían dos bandos. La información que me llegó es que habían dos bandos. Un bando planteaba que el IVU le aplicara a todo, y cuando digo a todo es a todo, y bajar el impuesto de ingreso a 8%. Pero había otra propuesta que planteaba la posibilidad de bajarla a 4%, tanto las corporativas Como como las individuo. individuales. Eso, para mí, es un game changer. Eso cambia el juego porque eso es una reforma contributiva. Se habló de 4% para ambas cosas, siempre y cuando el IVU le aplicara más cosas, y también hacer una revisión del impuesto a la propiedad. Ese bando tiene un grupo de gente. El bando que tiene el otro grupo de gente, y voy a decirlo, o sea, Sebastián, el de Desarrollo Económico, estaba en ese grupo. El grupo que creía que había que reducir las tasas contributivas individuales y corporativas y aumentar o la base contributiva del IVU, ampliarla, y además la de la propiedad. Que, by the way, es como funcionan todos los estados, by the way. Y si tú quieres la estadidad, pues es la más lógica, porque estaríamos hablando de un impuesto al ingreso de 4 a 8%, que es lo que tienen los estados. Un poquito menos de eso algunos, otros cero, ¿verdad? Pero ciertamente está en el range, está en el rango de los estados. Por otro lado, el grupo del secretario de Hacienda era el grupo que decía, es que si tú haces eso, le vas a aplicar el IVU a todo, y políticamente es devastador que el IVU le aplique a todo, incluyendo los alimentos, etcétera, servicios financieros, etcétera. Así que si el IVU aplica a todo, políticamente es demasiado fuerte que le apliques un IVU de 10%, no era 12.5, era 10%. Así que se planteó dos alternativas. Una, que era cambiarlo a 4% de impuesto al ingreso, 4% de impuesto corporativo y 10% del IVU con una revisión de las tarifas de impuesto a la propiedad. Otra de 8, 8 y 10, con que el 10 no lo aplicara a todo, sino a gran parte, a casi todo, pero no a todo. Y una revisión también del impuesto a la propiedad. Esas eran las dos opciones. Y había una tercera opción que fue la que finalmente se presentó, que fue la del secretario de Hacienda. El bando del secretario de Hacienda planteaba que era mejor dar unos alivios contributivos a ciertos grupos de trabajadores más pequeños que implicaban una reducción relativamente baja de $500 millones de impuestos, y subir entonces el impuesto a los vehículos, porque los vehículos hoy híbridos casi no se venden. No hay muchos carros híbridos por ahí que no paguen arancel, pero los próximos carros sí. Ya todo el mundo sabe, Toyota, Hyundai, casi todos los carros del futuro van a ser plug-in híbridos, y por tanto pues sí va a haber mucho más. Y lo que Hacienda dice es, y tiene sentido, mira, es que si no le pongo ese arancel ahora, en el futuro no voy a cobrar nada del arancel, y el arancel ese de 600 millones voy a recaudar muy poquito en el impuesto a los carros. Así que así las cosas, la idea era aplicarle incluso el IVU a los carros, by the way, en vez del arancel. Eh, y es el secretario de Hacienda el que plantea a la gobernadora esta otra alternativa de dar un alivio pequeño en las contribuciones sobre ingresos, pero no subir el IVU, o no es subir el IVU, realmente no aplicar el IVU a todo. En esa discusión, que yo estoy seguro que tú has sido parte, porque tú has sido nombrado a las comisiones de estos temas contributivos, ¿por qué es tan difícil hacer ese cambio? Porque yo sé que van a decir, políticamente es devastador que tú le apliques el IVU a todo. Y yo entiendo eso. Pero es que hoy estás aplicando el IVU a todo, no a todo, pero ciertamente a gran parte de los costos
¿verdad?, de la gente, y simultáneamente al ingreso estás destruyendo. Entonces, pues, ¿qué país queda en el futuro si la clase trabajadora, el trabajo simplemente es castigado con 33%? Porque, ¿qué? De nuevo, las tasas en los años 80 de 60,000 pesos o más, pues tú en Puerto Rico eras alguien rico con 60,000 pesos más en los años 80, pero hoy día un policía, un capitán de la policía gana 70,000 pesos. O sea, ya no es esa realidad. O sea, la inflación se comió esos 60,000. Si tú fueras a ajustarlo por inflación, sería más de 110,000. Que es una cosa que decimos hace mucho tiempo, ¿no? Que aquí se tienen que hacer ajustes por inflación, que Puerto Rico no los hace. Estados Unidos los hace unos cuantos años, Puerto Rico no los hace. Mira, ahí, y esta parte de que un sector está, Secretario de Desarrollo Económico, Sebastián Negrón, y el otro está el licenciado Ángel Pantoja, a los dos a los cuales estimo, aprecio y respeto mucho, ¿no? Curándome en salud antes de decir lo Y que que voy a es decir. natural, por si acaso. Sí, Porque uno está pensando en la caja y uno cada está uno pensando en está, el por eso desarrollo digo, económico, te seguro. iba a decir esto, tienes razón los dos. Tiene razón Sebastián en que para fomentar desarrollo económico, un país debe fomentar que se cobre consumo y que se cobre impuestos sobre la propiedad y bajar contribución sobre ingresos corporativo e individual. Por ejemplo, tú le dices a la gente que tú le vas a cobrar 4%, tú le dices a la gente que tú le vas a cobrar 8%, que era la otra propuesta que era menos agresiva. Ujú. Eso es un game changer. O sea, eso atrae inversión. Eso va a ayudar a traer inversión, porque otra vez la gente dice, que ellos tienen decreto de exención. Bueno, sí, pero el gerente de la planta no, y el CPA que hace las planillas no, y la cafetería donde compra la comida que está al frente de la planta no. Pues si tú le mejoras la situación al entorno completo, pues va a ser mejor. O sea que veo el punto de Sebastián claritito de que sea mejor. Ahora, veo el punto del secretario de Hacienda, de Ángel también, en que políticamente va a ser bien difícil y, como dicen por ahí, para muestra un botón basta. La propuesta que se presentó hace ya un mes y medio decía que las fuentes de repago principales iban a ser quitar unos créditos, que eso pues era la misma gente que le doy el dinero, así que pues me estás quitando un crédito, pero se supone que yo acabara mejor al final del día. Pero las dos propuestas grandes era quitar el impuesto, quitar la exención, perdón, de arbitrio a los vehículos eléctricos y quitar la exención de IBU a las placas solares y a los arrendamientos de placas solares. Esos dos sectores saltaron en brote y formaron pues, estas campañas de medios de que no nos pueden quitar este impuesto, no nos pueden hacer nada con esto. Eran solo dos, y de hecho, y tú oías cuando veías la gente hablando en el Senado y en la Cámara, el Rivera Chats y al presidente de la Cámara, Johnny Méndez, hablando de decir, mira, nosotros no vamos a poner ningún impuesto nuevo, o sea, te están dejando entrever que esas dos exenciones que se iban a quitar no le querían dar paso. Entonces, si tú estás hablando solo de dos exenciones, y mira la resistencia tan fuerte que se pudo hacer en cuestión de días, porque no fue que estos grupos oyeron esto hace 6 meses y pudieron hacer una campaña de estas mediáticas de 6 meses. No, esto fue enseguida, salieron corriendo a cabildear y a decir, mira, nosotros no pueden poner estos impuestos. Imagínate empezar a quitarle impuestos, quitar exenciones a un montón de cosas. Voy a quitar las cuentas giras, pues salen los bancos peleando. Voy a quitarle exención a los productos médicos, pues para salir los hospitales y la droguería, la farmacia, a decir, mira, eso no se puede hacer. Le voy a quitar la exención a los alimentos preparados, que estaban ahora mismo en 7, no son totalmente exentos. Pues sale los restaurantes. O sea, si tú le quitas exención a mucha gente a la vez, pues vas a tener que pelear con muchos flancos a la vez. Y ahí, pues tú tienes que, como dicen los americanos, pick your poison, ¿no? Decidir, mira, ¿para dónde yo quiero ir? Yo quiero estar en este lado o en este otro lado. Y una tercera alternativa es no coger lado y que, pues mira, pues dejamos todo como está. Ojo, dejar todo como está tampoco es tan fácil, tampoco es tan sencillo. O sea, cuando aquí se adopta el impuesto de consumo en el 2006, que es la Ley de Justicia Contributiva del 2006, que la firma Aníbal, pero como tú muy bien dices, fue con legislatura PNP, que a veces le echan la culpa al pobre Aníbal solo Sí, mano. A mí eso me vuela la cabeza. Además por que todo el mundo eso. sabe que fue Rosselló el que dijo que era eso nada. Y entonces, y por si acaso, y tenía un punto válido. O sea, yo no dudo que el punto era válido. Pero, o sea, fue Rosselló el que propuso eso. Y pues, Aníbal propuso un 10% al 6.6 de arbitrio y después y dijeron que no. Por eso, pero entonces cuando se pone el arbitrio, antes de que se coge el IBU, cuando había arbitrio, aquí se recaudaban 600 millones de dólares en ese impuesto al consumo. Ahora, los impuestos al consumo, y estoy sacando carros y estoy sacando carros ahora también, Ujú. están cobrando casi 3.000 millones, Jay, están cobrando Sí, sí, sí. 5 veces lo que se cobraba antes. Entonces tú me estás diciendo, pues cambiamos de consumo en contribución sobre ingresos. No, no, aquí fue peor, aquí aumenté consumo 5 veces
y contribución sobre ingresos no la toqué. O sea, aquí fue lo peor que me Ujú, pudo haber pasado. Consumo está altísimo y contribución sobre ingresos nunca bajó de una manera sustancial. Súmale que una de las propuestas que está por ahí en las cosas que están sugiriéndose es que están hablando de retrasar las propiedades inmuebles. ujú, Eso es sumamente antipático. Y de hecho, las dos contribuciones más antipáticas son impuesto a consumo cuando es como un IVA o un IBU, porque tú lo ves cada vez que compras. O sea, cuando es un ujú. arbitrio que tú lo pagas en el muelle, pues tú sabes, o los aranceles de Trump, tú sabes que lo estás pagando, pero tú no lo estás viendo en el recibo. Pero aquí lo estás viendo en el recibo. Si cada vez que tú vas al recibo y compras una camisa de $10, ves el 11.5, ves unos 50 más del IVU que te están cobrando. Entonces, eso a la gente le cae pesado. La contribución sobre la propiedad inmueble a la gente le cae pesado porque mucha gente, su único activo es su casa. Y cuando tú le dices a la gente que tiene que pagar contribuciones sobre su casa, como que le choca. O sea, y políticamente son antipáticos los dos. Otra vez, desde el punto de vista de desarrollo económico, pues son impuestos buenos, pues el impuesto a la casa, tú no te puedes mover la casa. O sea, si yo tengo chavos en un banco y me cobras contribuciones por el dinero que tengo en el banco, pues como moverlo de banco tengo. O sea, lo pongo en un banco en Florida, o lo pongo en un banco en Japón, o lo pongo en un banco en Ciudad de México, o me lo llevo para otro sitio. La casa no, y la casa yo no la puedo mover. Ahora, la puedo vender. Pues, chévere, pero el que la compre tiene que seguir pagando el impuesto. O sea, que los impuestos sobre la propiedad inmueble son antipáticos, pero para fines prácticos son eficientes, son unas contribuciones eficientes. Igual el impuesto al consumo. Si yo quiero consumir menos, pues consumo menos. Y la gente, pues cuando hacen estas evaluaciones a nivel nacional y académica, pues usualmente los impuestos que tienen una base bien amplia, como es en Nueva Zelanda, que le cobro impuestos de consumo a todo el mundo y lo que hago es que te doy unos créditos a fin de año a la gente que tenga pocos ingresos. Porque qué sé yo, si yo voy a comprar tal vez el bistec de la semana, pues que me lo den exento está chévere. Si voy a comprar una caja de filet mignon, pues tal vez la exención no hacía tanta falta en ese momento. Entonces, pues es el tipo de cosas que tienes que maniobrar, ¿no? Que tienes que mirar. Y otra vez, pues que cada grupo tiene unos intereses, que si la comida, pues ya te comenté que hay un grupo que la defiende, la medicina hay un grupo que la defiende, las cosas financieras hay un grupo que la defiende. Y si es a negocios pequeños, pues hay un grupo que lo defiende. Si es a compañías grandes, pues hay otro grupo que es para empresas más grandes. Si es por sectores, si es para farmacéuticas, pues que vienen industriales o vienen otro grupo. O sea, que era bien difícil de hacer. Y la última cosa con esto que te digo, oye, para dejarte hablar, que ahora estoy al revés que tú, es que No, yo te quiero si tú, escuchar. si tú vas a hacer esto, tú tienes que hacerlo en tu primer año. O sea, si tú vas a hacer una reforma contributiva que la gente se vaya a molestar contigo, la tienes que hacer al principio. Si la haces al final, va a tener demasiado costo político. Yo creo que ya que estamos año y medio casi del término de la gobernadora, yo creo que se está haciendo un poquito tarde para una reforma contributiva bien grande. O sea, que se moleste gente, porque en una reforma contributiva va a haber ganadores y va a haber perdedores. Y tú, pues, los perdedores, tú quieres que sean los menos y tú quieres, pues, que pasen 2 o 3 años y los perdedores, pues, como que se les baja un poquito la molestia, ¿no? Pero tú no vas a hacer una reforma contributiva como regla general 1 año y medio antes de las elecciones, o antes de una primaria, o antes de un evento político de elecciones. O sea, que vayan a votar por ti el público, porque la gente va a estar molesta contigo. Entonces, pues, yo creo que ya estamos llegando a la coyuntura que se le va a hacer bien difícil hacer una reforma contributiva que sea bien abarcadora, bien complicada, bien compleja. Yo no creo que nos va a dar tiempo en este momento. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y pienso que estamos repitiendo el cuatrenio de Alejandro. En el caso de Alejandro tenía una excusa que era que se le degradó el crédito justamente en agosto del 2013. Sí, sí, sí. Sale la revista Barron's, aquella que puso en portada que Puerto Rico estaba en la quiebra y de ahí en adelante el crédito de Puerto Rico se fue al piso y se destruyó básicamente nuestra economía desde entonces. Eh, pero mi impresión es que esta repetición, si tú de verdad eres estadista, o sea, tú crees en la estadidad para Puerto Rico, pues tú tienes que bajar el impuesto al ingreso y subir el impuesto a la propiedad y al consumo, como pasa en todos los estados. Todos los estados es así. O sea, tú crees en la estadidad. Entonces, ¿qué pasa? Que yo entiendo perfectamente que en el ELA, pues tú, ¿verdad? Porque esta gente supuestamente que cree en el ELA, pues supuestamente no quieren, eh, o sea, no quieren que Puerto Rico se vuelva Estado y por tanto, pues pero un estadista decir que no
algo tan lógico como cambiar el impuesto de Puerto Rico a una estructura como la actual, que es impuestos altos al ingreso, impuestos altos al consumo, impuestos altos a todo, y te están planteando eliminarlo o cambiarlo a un sistema más análogo a lo que ocurre en los estados, pues yo esperaría eso. O sea, entonces, de nuevo, ahí te demuestra, de nuevo, que no hay tal cosa como un compromiso ideológico. Esto es como administro lo que hay. Y esta es mi opinión, ¿verdad? Yo sé que sos político, tú no te metas en eso. Pero esto es hacer billetes, o sea, esto es como yo sigo repartiendo el bacalao de lo que hay en vez de un compromiso ideológico real. Entonces, de nuevo, tú tienes a todo el mundo molesto. Y Kenneth, por último, el costo de vida de Puerto Rico no es sostenible. No lo es. Y si ya es caro, y mucha gente va a decir allí, pues va a ponerse más caro porque vas a obligarle más al consumo. Sí, va a haber cosas que van a subir de precio, pero vas a tener una clase trabajadora con una capacidad económica que va a obligar que surja libre competencia y por tanto pueda bajar ciertos costos de ciertas cosas. Pues eso, obviamente, y por si acaso yo sí creo en eso sería un sistema parecido al IVA, en los famosos créditos que propuso Claro. Alejandro. O sea, que tiene que haber un tipo de crédito para personas de 60 años o más, etcétera. O sea, tiene que haber eso. Porque, ¿verdad? Si no, sería un sistema sumamente injusto para retirados y pensionados. Pero la verdad es que si no hay clase trabajadora en Puerto Rico y lo que hay es una clase de economía subterránea, que es lo que realmente va a surgir aquí si esto sigue como va, donde los jóvenes van a seguir emigrando y lo que va a haber es una economía subterránea y ya, porque nadie va a poder trabajar por encima de la mesa porque es demasiado costoso, todo el mundo va a tener, pues entonces, que no va a haber ni para los viejos ni para los jóvenes, no va a haber ni para los pobres ni para los mayores, porque no va a haber, o sea, es un asunto demográfico. Tú tienes que enfocarte en Puerto Rico en evitar la emigración y en buscar inmigración como Claro. Canadá. Canadá, su economía depende de eso. O sea, ¿y por qué sigue creciendo económicamente? Por eso, porque ha logrado que gente vaya a migrar hacia allá, aunque el frío es tan y tan pelú que no logran crecer tanto, pero crecen porque porque la gente dice, bueno, pues buscando calidad de vida. Que yo creo que estas dos propuestas, o sea, lo peor que puede pasar es que volvamos a perder otro cuatro y no pase nada. Porque lo que van a hacer es que no pase nada. Vamos a tener unos alivios contributivos ínfimos, unos impuestos al consumo altos y nada va a pasar. Mira, Esa es mi opinión. y tú sabes que a mí cuando me inviten a hablar de reforma, pues siempre me meto, o sea, que aunque te digo que estoy solo un poquito pesimista en cuanto al timing, pues vamos a seguir Sí, porque tú empujando y has estado otras veces allí, tú has estado, no te vamos lo a han seguir contado. dando candela con eso y como le digo a un buen amigo que tiene el libro de las reformas contributivas que me dice que yo soy bien optimista con esto, pues seguimos evangelizando poco a poco hasta que la cosa termine. Hay un libro bien bueno de taxes, quizás el mejor libro de taxes que yo he leído, que se llama Taxing Ourselves, tributándonos a nosotros mismos, de un señor que se llama Slemrod, Joel Slemrod, que fue profesor mío hace unos cuantos años. Ese libro es espectacular y ese libro al final tiene la propuesta que tenía Alejandro, la de bajar la contribución sobre ingresos y subir el consumo, que es la que tú estás hablando. Y él dice, mira, si yo fuera a hacer una reforma contributiva, yo me iba por este lado. Así que a la gente que si le gusta un poquito los taxes, el señor escribe es lo más entretenido hablando. Y yo te lo regalé, ese libro, si yo nunca te lo he regalado, Jay. No, Si yo soy loco regalándolo, pues te lo regalo para tu cumpleaños, que yo nunca sé qué regalarte. el domingo, el domingo. Anda, por cara, que después tengo que pedirlo rápido. Ya está tarde. Ya está. Actually, yo tengo un libro bien bueno para tu cumpleaños ya. Y está en el carro, llorón. O sea, A contra, pues cuando te veo, bueno, yo te veo hace como 2 años. Yo creo que tú y yo pues, siempre estamos viéndolo por aquí y no pero volvemos a verlo. lo tengo en el carro, ajá, por si te veo por ahí un día en un mall o en una cosa loca, mira, te lo doy corriendo, pero está en el carro hace días tu libro, que está bien bueno también. No te voy a Pues decirle chico, qué, pues pero está deberías ir bien al bueno. cumpleaños. Vamos a hacer algo a ver si es un desayuno o algo del cumpleaños. Ok. No, 1 de marzo. Nada, pues Kenneth, yo pienso de nuevo, para mí, el bottom line de todo lo que hemos discutido es esto, vamos a seguir haciendo nada. Y es lo peor que puede pasar. O sea, lo peor que tú puedes hacer en un país, en mi opinión, es eso, es tomar la decisión de no decidir. Entonces, pues tremendo. O sea, vas a terminar con un país que en la práctica, pues no tiene, o sea, ¿qué atractivo nosotros le damos ahora mismo a la gente más allá de ¿verdad? La geografía? Pues los muchachos van a emigrar y venir de vacaciones, porque cada vez es más fácil. O sea, Sí, es, venir e irte, visitar y te vas. puede venir todos los weekends, si un pasaje vale 100 pesos. O sea Oye, que, pero,
Y pues a veces me frustro como tú, pero otra vez tenemos la esperanza de que pase algo, o sea, que nos gustaría que Ah, no, pasara no, algo y vamos a seguir empujando para que pase algo. yo quiero que pase y de nuevo, siempre que sea con créditos parecidos a sistemas de IVA, yo creo que la lógica más lógica de todas es tú me das un 4, o sea, y de nuevo, en el caso de los estadistas, o sea, te están dando la oportunidad, aprobado por la Junta, de que bajes los impuestos al ingreso a niveles como los estados y que te convierta en una jurisdicción como los estados. Pues entonces, pero tú quieres, o sea, porque la única forma en la que tú vas a poder ser un estado que sea capaz de subsistir es bajando los impuestos al ingreso y subiendo los de la propiedad, como ocurre en todos los estados. Así es. Los estados no tienen casi impuesto al ingreso porque ese es el federal. Y el federal en todos los estados tiene que ser el mismo. Así que los federales se llevan el ingreso. Pues tú puedes poner el impuesto a la otra, ¿verdad? ¿Y qué es lo otro? Pues precisamente al consumo y a la propiedad. No hay más nada. Eso es basic. Entonces, pues son o no son estadistas. ¿Creen en esta idea? No, en esta idea. Yo no sé. Nada, lo veremos en la práctica. Pero esos dos bandos que se pelearon, de Sebastián y del licenciado Pantoja, pues van a buscar, debería haber la lógica debería llegar a un momento en que funcione. eh, y hay que evitar la evasión contributiva también. Y el sistema nuestro es tan y tan complejo. Y yo sé que eso le quita trabajo a los CPAs, pero si tú haces un sistema mucho más Pero simple con de 8 gusto, o 4. con gusto lo Ah, perdemos. no, yo sé, la Y gente me competente como siento, tú, pues, oye, y me siento a veces hasta mal porque a veces vamos a las vistas y el único que dice, no, háganlo más sencillo, aunque yo pierda trabajo soy yo, porque qué sé yo, pues el que vende placas dice, no, denle excepción a las placas, y el que vende ira, no, denle excepción a la ira, y yo digo, no, háganlo más fácil, que decir, mira, no, háganlo más difícil todavía para que yo no, 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 pueda aquí todo el cobrar mundo más. jala para su lado. A todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. Eso no Oye, y falla, otra no vez, falla. y son gremios Y es comerciales y natural. el gremio, y para eso que está el gremio, o sea, estoy medio llevando la charla, pero para eso que está el gremio, ¿no? Y yo he estado en varios de ellos y a veces he tenido también que defender 2 o 3 de esas exenciones en su momento.